Buenos días, jóvenes, buenos días. Qué bueno que están aquí. Vamos a Buenos días, comenzar. profe. Esa es la clase donde esa es la clase donde vienen más alumnos porque es tarde. Vamos a ver cuántos alcanzan a llegar. Ya va 9. A ver si alcanzamos que estén la mayoría, sobre todo porque es un tema nuevo y porque siempre es importante. Es la primera clase, el primer tema es importante para no perderse. Quisiera decirles que y es borrón y cuenta nueva, que lo anterior no tiene que ver nada con lo que vamos a ver hoy, que puede no haber aprendido a derivar funciones algebraicas y que no va a haber problemas con derivar funciones trigonométricas directas, pero no es cierto. No puedo decir eso porque todo está enlazado, todo está enlazado. Inclusive hasta lo que vieron en segundo semestre, ¿no? Vamos a derivar funciones trigonométricas directas. Es decir, vamos a graficar senos, cosenos, tangentes, pero necesitamos recordar qué es eso, para que tenga sentido, porque si no, pues como que no tiene sentido. Yo no sé cómo les fue en trigonometría, si se acuerdan de trigonometría o no, o si sepan a qué se refiere el término trigonometría. Y el término, yo sé que trigonometría lo vieron casi todo en línea, porque es cuando empezó la pandemia. Pero la trigonometría se refiere a la medida de los triángulos. Y los triángulos pues, son los polígonos compuestos por tres lados, ¿verdad? Así que un triángulo pues tiene tres ángulos y también tiene tres lados. Los lados opuestos al ángulo con letra minúscula, ¿verdad? Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la magnitud de sus lados, como un triángulo equilátero si tiene sus tres lados iguales, un triángulo isósceles si tiene únicamente dos lados iguales, o un triángulo escaleno si ninguno de sus lados son iguales. Al polígono de tres lados se le llama triángulo, y al de cinco lados se le llama pentágono, y al de seis hexágono. ¿Cómo se le llama al polígono de cuatro lados? Si no se acuerdan mucho de trigonometría, aquí se van a acordar, van a ver, porque yo no voy a empezar a derivar funciones trigonométricas si ustedes no saben qué es una función trigonométrica, tampoco tendría sentido. Hay que recordarlo, no importa, si no se acuerdan, no importa, Profe, vamos a recordarlo. ¿no es el Dígame. cuadrilátero? Perfecto, perfecto. Es bien raro que alguien conteste eso. La mayoría de las personas contesta cuadrado, la mayoría. No, cuadrado no es rectángulo. No, tampoco es rectángulo. El cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, el trapezoide son polígonos de cuatro lados. En general se les llama cuadriláteros. Muy bien, Nelida, muy bien. No mucha gente sabe la respuesta, pero no sabe a qué se refiere. El cuadrilátero, así se le llama a todos los polígonos de cuatro lados, a todos. Muy bien, pero volvemos a los triángulos. Pero los triángulos también se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos, si tienen un ángulo recto o no tienen un ángulo recto. Un ángulo recto ya sabemos que es aquel que mide 90 grados, ¿verdad? Si un triángulo tiene un ángulo recto, se llama un triángulo rectángulo. Si no tiene un ángulo recto, se llama un triángulo oblicuángulo. Otra pregunta para que me sorprendan. Estamos hablando un poquito de geometría. Aún no me meto a trigonometría, estoy hablando de geometría con respecto a los triángulos, ¿no? ¿Un triángulo puede tener más de un ángulo recto? O en otras palabras, ¿un triángulo puede tener dos ángulos rectos? ¿Sí o no? Un Creo ángulo recto es de que 90 grados. ¿Tú qué crees? Sí puede tener un triángulo, puede tener un ángulo recto aquí y un ángulo recto acá y seguir siendo triángulo. Aquí tengo un no, ángulo profe, recto no se y puede. aquí tengo... No, ¿cuál sería el argumento? ¿Por qué no se puede, por qué no puede un triángulo tener dos ángulos rectos? Porque si tuviera ángulos rectos, perdería básicamente la forma de triángulo.
En caso de que tuviera perdería dos. la forma de... Ujú. Esa es una buena respuesta. Una respuesta que dice su compañera es, ¿sabes qué? No puedo construir un triángulo. No puedo. La respuesta correcta sería, ¿sabes qué, profesor? En todo triángulo, del tipo que sea, la suma de sus ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. Por lo tanto, no puedo en dos ángulos tener 180 grados. Entonces, lo que dice compañero, no podría construir yo un triángulo. Pero el argumento principal es que en todo triángulo, del tipo que sea, rectángulo, oblicuángulo, isósceles, escaleno, del que sea, la suma de estos tres ángulos siempre me debe dar 180 grados. ¿Vale? Ahora bien, dentro de los triángulos rectángulos, fíjense cómo vamos enfocándonos hasta llegar a donde quiero yo llegar, suponiendo que no se acuerdan de nada de lo anterior, pero al menos de lo básico sí. Un triángulo rectángulo ya dijimos que es aquel el triángulo que tiene un ángulo recto. Es tan especial el triángulo rectángulo que hasta donde yo sé, yo no lo sé todo, pero hasta donde yo sé es el único triángulo cuyos lados tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto, es decir, A y B, se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto, o sea, la C, se le llama hipotenusa. Es el único triángulo que yo conozco, no estoy diciendo que sea el único que exista, es el único que yo conozco cuyos lados tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Pitágoras demostró, aunque ya se demostró, que no fue el primero en demostrarlo, pero sí el más famoso, que demostró que en un triángulo rectángulo, si yo sumo el área del cuadrado construido sobre un cateto y sumo el área del otro cuadrado construido sobre el cateto, siempre va a ser igual al área del cuadrado construido en la hipotenusa. De ahí viene el famoso teorema de que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Eso decía el teorema el de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un teorema en geometría es una proposición que para ser aceptada como verdadera tiene que demostrarse. Ya no me voy a meter a demostrarlo formalmente ni nada de eso, nada más recordando algunos términos de geometría. A eso se refiere cuando hablan de un teorema, que es una proposición que para ser aceptada como verdadera tendría que demostrarse. Y este es el teorema de Pitágoras. Ahí se terminaría la parte de geometría plana. En trigonometría ya luego me enseñaron que hay ángulos positivos y negativos, que los ángulos que están generados en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj son ángulos positivos, y los que se generan en el mismo sentido, perdón, aquí están en sentido contrario al movimiento del reloj, y si están en el mismo sentido, que sería así, serían ángulos negativos. Hay ángulos positivos y hay ángulos negativos. En la trigonometría empezó con triángulos rectángulos, aunque luego se extendió a ángulos oblicuángulos. Y empezaron a ver las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Y a las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo le llamaron funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, a esas relaciones entre los lados. Antes de definirlas, porque dicen que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, en este triángulo que yo dibujé, sorpréndame con la respuesta, háganme sentir bien. En este triángulo que yo dibujé, díganme quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ya sé que la C es la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, siempre, y siempre es mayor que cualquiera de los catetos, siempre. Esos catetos pueden ser iguales si el triángulo rectángulo es isósceles, esos dos sí pueden ser iguales, pero jamás iguales o mayores a la hipotenusa, ¿vale? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿La A o la B? Creo Si que se la B, equivocan no pasa nada, profe. ¿eh? Profe, creo que la B. La B. La B. A ver, ¿alguien más? Pues si no es la B, es la A, ¿verdad?
La respuesta correcta es ni la A ni la B. La respuesta correcta tendrían que haber contestado. ¿Sabes qué, profesor? Dime en referencia a qué ángulo. ¿En base a qué ángulo? Porque si tú me hablas del ángulo B, el cateto opuesto es la B, porque no forma parte del ángulo, y el cateto adyacente es la A, porque forma parte del ángulo B. Pero si tú me estás hablando del ángulo A, entonces el cateto opuesto va a ser la A, que no forma parte del ángulo, y el B va a ser el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta debe haber sido en referencia a qué ángulo. O sea, tú no me puedes preguntar a mí cuál es el opuesto al adyacente si no me has dicho qué ángulo tomaste como referencia. ¿Vale? Y entonces ya el maestro, en segundo semestre, empezó a explicar. El seno, por ejemplo, del ángulo A es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, a la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa se le llama la función coseno. A la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se le llama tangente. De hecho, fue lo que vimos nosotros como pendiente de una recta, la tangente. Y decía el maestro, con que te aprendas esas tres, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque la cotangente del ángulo es el recíproco de la tangente. Si aquí es el opuesto entre el adyacente, entonces aquí va a ser el adyacente entre el cateto opuesto. Por eso las calculadoras no tienen la cotangente. Si a mí me dicen, a ver, ¿cuál es la tangente de 60 grados? Pues yo voy a la calculadora, le pongo tangente de 60 y me da un resultado. Lo que me digan, a ver, dime la cotangente de 60 grados. Oh, rayos, si no hay tecla de la cotangente, no importa. Calcula la tangente y luego hay una tecla que dice x a la menos 1 que calcula el recíproco de cualquier número. Entonces, pongo tangente de 60, luego x a la menos 1 y me daría ya la cotangente de 60. Son recíprocas, pues. Esta con esta son recíprocas. Lo mismo pasa con la secante. La secante de un ángulo es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente, que es la B. Y se fijan, es la función recíproca del coseno. Y algo similar pasa con la cosecante. La cosecante de un ángulo va a ser igual a la relación que existe entre la hipotenusa, entre el cateto opuesto. Y es una función trigonométrica recíproca al seno. Esas son las funciones trigonométricas. Ahora, ya sé que una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. ¿Cómo son las gráficas de las funciones trigonométricas? ¿De dónde salen esas gráficas? Vamos a compartir un poquito el GeoGebra. Aquí. ¿Sí lo pueden ver el GeoGebra? Sí, profe. Entonces, perfecto. Vamos a ver a la función seno. Yo no sé si en segundo semestre se las presentaron o no. O si nada más y 360 grados. Esta es de la función seno, miren. Y va su rango desde -1 hasta 1. Cuando yo derivo una función seno, ahorita les voy a decir la fórmula para derivarlo, es lo mismo. Voy a encontrar una fórmula que me permita a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a esta función en cualquiera de sus puntos. Una tangente en este punto, en esta función. Yo quiero calcular el valor de la pendiente de esta recta que está aquí. Evidentemente el software pues ya me da hasta la ecuación. Miren, aquí está el punto de tangencia y aquí está la ecuación para seno de x. Pero ¿qué pasa si es 2 seno de x?
o 3 seno de X, o 4 seno de X. ¿Cómo va cambiando? Pero el concepto de derivada sigue siendo el mismo. El valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos para ver qué está pasando en la función. Pero ¿qué pasa si en vez de seno de X tengo seno de 12X o de 3X? Que el ángulo sea diferente a la X. Aquí podemos moverle un deslizador. Aquí aparece para 2X, 3X, 4X. Una función. Y esas gráficas se van obteniendo de hacer las divisiones de los lados cuando el ángulo está cambiando. Ahí es donde se generan las funciones trigonométricas. ¿Sí las conocían o no? La verdad y la verdad. Y nada más que la verdad. La función coseno, por ejemplo. La función coseno poner la función coseno así solita. El grados es un 1 y el coseno de 90 grados es un 0. A diferencia de la función seno, que seno de 0 grados es 0 y seno de 90 grados era un 1. Pero aquí, y aquí también podemos ver qué pasa con 3 coseno de X cuando el coeficiente se multiplica, cuando la función se multiplica por 3, por 4, por 5, por 7, o cuando el ángulo no es X, sino 2X, 3X, 4X, 5X, o menos 2X, ¿no? Que sería como al revés, miren. La que se comporta un poco diferente es la función tangente. Porque acuérdense que la tangente de 90 grados no existe, decía como infinito. Recientes, función tangente, aquí la tenemos. La función se hace muy grande. Cuando brinca los 90 grados se hace muy grande, pero en el lado negativo. O sea, aquí en 90 grados no hay nada, ni en menos 90 grados. Se comporta diferente, pero igual, cuando derivas toda la función tangente, vas a encontrar una fórmula general que te permite calcular la ecuación de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. ¿Cuál será la derivada de la tangente? La derivada de la función f es esta que está acá. Y en realidad es una secante cuadrada, que vamos a ver en las fórmulas ahorita. Y aquí se puede ver. Más que sí, anda muy lenta la máquina, no sé por qué. Es que luego, o sea, ustedes saben más que yo de computadoras, pues. De repente hace procesos en segundo plano ahora. Y por eso a veces se hace medio lenta. Pero aquí puedo ver en negro a la función tangente y en naranja puedo ver lo que es la derivada de la función tangente, que no es otra cosa que una secante cuadrada que tenemos aquí, que se tardó un siglo en calcular, pero que tenemos aquí, en esta parte de aquí. Bueno, esas son las funciones trigonométricas, así de manera, ocupamos un semestre pues para ver todo esto de trigonometría, pero sí quería recordarlo para no caer a la parte mecánica solamente, a que yo les diga, a ver, número 1, la derivada de la función seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Voy a derivar una función seno, por ejemplo, y es igual al seno de 5x. Su derivada dice, la derivada del seno de 5x es igual al coseno de 5x por la derivada de u, es decir, por la derivada de 5x, que es pues 5. Y ya terminé. Y en prima va a ser igual, este 5 no hay que multiplicarlo por el ángulo porque el 5 es coeficiente de la función trigonométrica. Lo que hacemos es 5 veces el coseno de 5x. Y ahí estaría su derivada. Eso es todo lo que se hace.
Evidentemente, pues siempre empezamos con las más sencillas, ¿verdad? No voy a empezar yo explicando las más complejas, no, hay que llevarlos despacio para que sea más sencillo pues todo. El maestro Claudio bien gacho. Cuando vienen todos de no pasa lista, y nomás pasa lista cuando vienen bien poquitos, ¿verdad? Márquez Moreno, aquí está. Blanco Ramírez, Alejandra, aquí está. Rosales García Cristian, aquí está. ¿Quién más está? Samudio Daniel. Sí, sí es probable que no se acuerden mucho de trigonometría, porque fue cuando empezó de la pandemia. Y cuando empezó de la pandemia, a todos los maestros nos agarró así como sin saber qué hacer. Entonces, algunos pues, mandaron videos, otros dieron clases en línea, otros mandaron trabajo nada más. Entonces, sí fue difícil para todos, Blanco Morelos. Pero acuérdense que todo lo anterior que hace falta lo hemos explicado aquí. Y yo me comprometí a explicarlo, naranjo, aquí está. Todo lo que era anterior y que no se acordara uno, lo estamos explicando, Pulido Cacho. Algunos lo han aprovechado, otros pues no lo han aprovechado, pero cuando te regalan algo, me das, aquí está. Pues tú tienes la libertad de decidir si lo recibes o no, ¿verdad? Sí es de mala educación de no recibir algo cuando te lo regalan. Es de mala educación, pero tienes la libertad. Como cuando te invitan a un lugar. Si te invitan a un lugar, quien te invita debe de ir consciente que te pueden decir que sí o que no. No necesariamente tienen que decir que sí. Pues te invitan, puedes decir que no. Aquí recordamos lo anterior, no lo quieres recordar, pues también, tampoco pasa nada. Ponce Vega, Samuel, aquí está. Rosales Barreto, aquí está. Facio Rodríguez, aquí está. Martínez, Fernando Martínez, está. ¿Quién más está? Creo que se ve hasta raro el grupo, ¿eh? Pero ni la coordinadora me ha preguntado por ustedes, y ni yo le he dicho si vienen o no vienen, nada de eso. González Andrade, aquí está. Tengo muchos defectos, pero chismoso no soy. Aguilar Nieto, Marcela, para nada. Ay, maestra, Adela, fulano y fulano nunca vienen. Cruz Gutiérrez, más bien le voy a decir los que son bien puntuales, así como Rosario, ¿no? Que siempre me está esperando ya. Y está Nelida también. Hay varios que me están esperando, y yo dando la carrera, tratando de ganarles, pero como estoy en clase también, a veces me tardo. Maritza Guerrero, aquí está también. Creo que son todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Rompimos récord hoy. Faltó Karen Michel. Fernando Daniel, no sé si está en este grupo, no tiene ninguna asistencia. Y Ruiz Méndez Aislin tampoco tiene ninguna asistencia. Hay alumnos en otros grupos que no tienen ninguna asistencia, llevan 10 y 10. No sé si realmente sepan o no, eso no lo sé. O pueden saber mucho o saben copiar muy bien, eso no lo sé. Pero no, de las pocas veces que paso lista, no tienen ninguna asistencia. Ojalá y sí sepan, pues, que más quisiera yo, ¿no? Aunque no vinieran, pero que supieran. Bien, ¿qué pasa si tengo, qué horas son? Ahí tenemos tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo una constante, por ejemplo, f de x es igual a menos 3 veces el seno de 2x? Aunque no quiera, tengo que regresarme a las anteriores. Y en las formas anteriores yo tenía una fórmula que me decía que si yo tengo una constante por una función, multiplicaba a la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, aquí tendría que ser f' de x, el menos 3, que es la constante, por la derivada del seno de 2x. Y ya sé que la derivada del seno de 2x es el coseno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, f' de x me quedaría menos 3 por 2, menos 6 veces el coseno de 2x.
y ya estaría su derivada. Y la derivada del coseno es igual a menos el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Sí les he platicado. A mí no me gustaba el modo en que me enseñó el maestro de cálculo, sobre todo aprenderme las fórmulas. Era muy buen maestro, pero no me gustaba el modo de amenazarte y de correrte de la clase y no sabía las fórmulas. Pero cómo le agradezco que haya sido así porque nunca se me olvidaron. Evidentemente ahora se me olvidan menos porque las practico bien seguido, ¿no? Pero cuando yo llegué a la normal, les platicaba yo la otra vez que llegas a otro nivel, a otro grado, y se siente tan bien que el maestro explique y tú ya sepas lo que está explicando. Ah, qué padre, ¿no? A que llegues al otro semestre y no sepas nada. Y como me tocó vivir las dos cosas, en matemáticas me tocó vivir así, como llegar a una clase de cálculo y decir, eso yo me lo sé. Y la gente se sorprendía, hasta los maestros, Octavio. Y eso que yo tardé 10 años en acabar la prepa y entrar a normal, fueron 10 años en lo que trabajé y junté y todo eso para estudiar. Por ejemplo, si alguien estudia y trabaja, no crean que son los únicos. Hemos sabido mucha gente, pero mucha gente que nos ha tocado estudiar y trabajar al mismo tiempo. Es bien difícil, es bien cansado, es bien difícil. De repente se quiere uno rajar y aventar la toalla, ¿no? Pero hoy se puede. Pero aún a pesar que pasaron 10 años, yo me lo sabía, pero bien. Entonces, yo no se lo voy a preguntar, te los comparto, porque ya cuando te la sabes, como que es bien fácil todo, o sea, como que todo cobra claridad, no andas confundido. El cálculo no es un montón de fórmulas en cuales sustituir, el cálculo es comprender qué es, y las fórmulas ya las tienes aquí en la mente, o en el formulario, entonces ya no es muy difícil. Por ejemplo, y la vida me dio la oportunidad de agradecérselo al maestro, luego en un congreso de maestros de matemáticas me lo encontré. Evidentemente no se acordó de mí, pues con tantos años que dio clase, ¿no? Pero lo vi, sí le quise dar las gracias y le dije que no me gustaba la forma en que lo hacía, que no me gustaba, pero que funcionaba y que se lo agradecía porque a mí en lo particular sí me ayudó bastante. Hubo maestros también en esa misma prepa donde a mí no me gusta tampoco ese método donde, ¿saben qué? Para mañana 50 veces cada fórmula o 100 veces a ver si se la graban o no. Y, ¿cómo está eso? A mí no me gusta esa parte, pues. ¿Qué pasa si yo tengo una suma de funciones, por ejemplo? Y es igual al seno de 4x más el coseno de 2x, por ejemplo. Es una suma y el maestro ya dijo en el tema anterior que la derivada de una suma es igual a la derivada de cada término. Por lo tanto, tengo que derivar el seno de 4x y la derivada del seno ya sé que es el coseno de 4x por la derivada de 4x, que es 4, más la derivada del coseno de 2x, que es menos el seno de 2x por la derivada de 2x. Es muy importante los símbolos de agrupación para no perdernos, pues. Y' va a ser igual a 4 veces el coseno de 4x menos 2 veces el seno de 2x. 2 por menos 1 menos 2, más por menos 1. Vamos a factorizarlo porque tengo como factor común el 2. 2 que multiplica a 2 veces coseno de 4x, 2 por 2, 4, que es este, menos el seno de 2x. Y esa sería su derivada. Entonces, puede ser que la función esté solita y directamente uses la fórmula. Puede estar multiplicado por una constante y entonces su derivada es la constante por la derivada de la función. Puede ser una suma de funciones y la derivada de una suma de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. De hecho, yo creo que ese maestro fue el que, a pesar de sus métodos tan difíciles, creo que fue el que hizo que me
dejara la medicina a un lado y me dedicara a esto. Porque de tanto estudiar para no reprobar, porque todo el mundo reprobaba con él y yo me propuse no reprobar con él, de tanto estudiarlo, pues me gustó. Y al rato ya lo estudiaba sin que tuviera necesidad o tuviera tarea o cosas así, ya te ponías a resolver tus derivadas integrales por el puro placer de resolver, ¿verdad? Ahí fue cuando decidí que me gustaba más esta parte. Pero insisto, el método no, para nada que me gustaba. Yo soy más de que la gente decida por ella misma lo que quiere hacer, si quiere estudiar. Te decía yo al principio del semestre, aquí la pregunta en la prepa es, la única pregunta que existe es, ¿qué tipo de egresado quieres ser? Porque vas a salir, como en la secundaria. Y la escuela se va a encargar de que salgas casi aunque no quieras. El R1, R2, R3, R4, R5, y lástima uno, lástima dos, y ahí se la va uno llevando, ¿no? El problema es ese, o sea, ¿de qué tipo de egresado quieres ser? Ahí se resume pues todo. Y yo respeto mucho el tipo de egresado que quieras ser. Yo me baso en el libre albedrío y en el respeto a las personas. ¿Tú respetas, Octavio, a las personas? Yo me rijo así, pues. No nos vamos a obligar a nada, ¿eh? A nada de nada. Muy bien. Más bien lo que sí me gusta es ir como explicando paso por paso. No llegamos directamente a un ejercicio y órale, vamos a chutarnos y se los explico. No, así como, es hasta sentido común. Un problema pequeño y vas como creciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Una constante por una función ya está explicado. ¿Qué pasa en una suma o resta de funciones? Ya está explicado. ¿Qué pasa si fuera un producto? ¿Qué pasa si de repente a mí me hubieran dicho, vas a multiplicar 4? Hay más fórmulas, ¿eh? Además deja de agregarle otra. Más que no los quiero llenar de fórmulas así muy rápido. Son 6, pues. La derivada de la tangente de U es igual a la secante cuadrada de U por la derivada. Vamos a suponer que a mí me dan a derivar y es igual, por ejemplo, a x cuadrada por la tangente de 3x. Si fuera un signo de más aquí o un signo de menos, pues derivo x cuadrada y derivo la tangente de 3x. Pero no hay un signo de más, ni hay un signo de menos. Hay una, al no haber ningún operador de relación aquí, se indica una multiplicación. U y V. Y decíamos en los temas anteriores que la derivada de U por V. Imagina que alguien cerró su cuaderno el viernes, no vio el video de la clase del viernes y lo abrió hoy. Es imposible, casi imposible. Ese fue de los mejores consejos que recibí yo en la prepa de un maestro. Si te cuesta trabajo, tienes que darle a repasar en la tarde. Si no te cuesta trabajo, pues no es necesario. ¿Cuál es la materia más importante este semestre? La que te cuesta más trabajo. La que no te cuesta trabajo, pues no, porque pues, la estudias hasta por gusto. Pero las que te cuestan trabajo, pues sí son las más importantes, ¿no? Pero si no eres, como en cualquier actividad, si no eres disciplinado, si no eres constante, si no te dedicas a eso, pues es casi imposible, ¿no? La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. A mí me gustaría mucho saber jugar básquetbol. Me gustaría. Pero si no voy a entrenar ni a practicar, pues me voy a quedar con el gusto siempre, ¿no? Tal vez el día que vaya a la cancha, pues lo voy a hacer bien mal porque no tengo práctica. Pues si realmente quisiera, pues te irías a jugar. Lo mismo pasa aquí. Hay gente que juega, no entrena mucho porque tiene cierta habilidad para ese deporte. Hay personas que tienen mucha habilidad para las matemáticas, mejor ni siquiera hace falta que estudien mucho o que hagan tantos pasos porque rápido lo hacen, tienen esa habilidad. Pero si no la tenemos, también podemos trabajar para tenerla. Así que empezamos. La primera, por la derivada de la segunda. Yo acabo de decir que la derivada de la tangente de 3x es igual a la secante cuadrada de 3x por la derivada de 3x. Ahí está. La primera por la derivada de la segunda. Voy aquí.
más la segunda, que es la tangente de 3x, por la derivada de la primera, la derivada de x cuadrada, ya sé que es 2x. Ya terminé, voy a tratar de ordenarlo. 3 por x cuadrada, me quedaría 3x cuadrada por la secante cuadrada de 3x, más este 2x lo voy a poner al principio. Es un producto, así que el orden en que lo ponga no importa, pero pongo primero para ver si puedo factorizar algo. En realidad, lo único que puedo factorizar es la x que está aquí y la x cuadrada que está aquí. Le quito una x aquí y le quito una x aquí. Y ahí estaría. Entonces, para alcanzar a distinguir cuándo es una suma y cuándo es un producto, aquí este producto pueden ser las dos trigonométricas, o en este caso que yo puse una algebraica y una trigonométrica, pero pude haber puesto dos trigonométricas también. Pero aún así el maestro que creo yo que me dejó más huella al menos en la prepa fue el de filosofía. Él sí era un poco... Fíjate, algunos de ustedes yo creo que les va a tocar dar clase, aunque ahorita digan que no, es probable que algún día los pongan frente a un grupo. Pero yo quiero suponer que vas a hacer exactamente lo que no te gustaba como fueran tus maestros. Sería hasta ilógico pensar que fueras igual que ellos, ¿no? Me imagino que uno como profesor es una mezcla de los maestros que te cayeron bien o que pensaste que lo hacían bien. Y el de filosofía es un poco a lo que yo hago. No pasaba lista, el que quería llegaba. Tenía unas clases muy interesantes en filosofía, muy, muy interesantes. Y me gustaba la forma en que daba la clase. No te presionaba, ni te exigía. Sí, sí te reprobaba. En aquel tiempo no se tocaba en el corazón en reprobarte, en que te fueras de la escuela jamás. Nadie preguntaba si, oye, ¿qué pasó con fulano? O no había trabajo social, ni había psicopedagogía, ni psicólogo, ni nada de eso. Simplemente reprobabas y te corrían. Y en aquel tiempo, o sea, no podías inscribirte a un semestre posterior si debías una materia. Así que la deserción estaba grandísima, ¿no? La diferencia en aquel tiempo es que sabía en qué trabajaras. Ahora te sales de la prepa y pues no hay en qué. Inclusive sales de la universidad y no hay mucho trabajo tampoco. Entonces, sí, pero el maestro de filosofía sí me caía bien y sí iba a todas sus clases, porque de esas clases que ibas, aunque no te pasaran lista ni nada, por el simple hecho de escucharlo, ¿no? Y la forma en que actuaba con el grupo, eso estaba bien. Pues si algún día son maestros, ustedes no vayan a hacer lo que no les gustaba que les hicieran, ¿eh? Tienen que ser diferentes. ¿Y qué pasa si fuera una división? Vamos a suponer que yo tengo, vamos a poner otra fórmula una vez para aprovechar. Son 6, llevamos 3 apenas. La derivada de la cotangente de un ángulo es igual a menos la cosecante cuadrada del ángulo por la derivada. Vamos a suponer que yo tengo aquí un 5. Me piden derivar f de x, va a ser igual a la cotangente de 2x entre x cuadrada. Es un cociente de dos funciones. Tengo una función trigonométrica directa en el numerador y una función algebraica en el denominador. Necesito regresarme y decir, la derivada de un cociente de dos funciones es igual el cuadrado del denominador. Y acá en el numerador tengo dos productos, el denominador por la derivada del numerador. Es decir, la derivada de la cotangente. Perdón, voy a escribir la fórmula primero. Ahora quiero resolver. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ahora sí lo voy a resolver. F' de x va a ser igual a x cuadrada al cuadrado. Luego, x cuadrada
por la derivada de la cotangente de 2x que dice que es menos cosecante cuadrada de 2x por 2. Menos, ahora, el numerador que es la cotangente de 2x por la derivada de x cuadrada que es 2x. Termino. F' de x va a ser igual 2 por menos 1 menos 2 por x cuadrada menos 2x cuadrada cosecante cuadrada de 2x. Menos, aquí además lo voy a ordenar, 2x por la cotangente de 2x entre x cuarta. No porque lo haya sumado una potencia y la otra potencia se multiplican los exponentes, ¿eh? No los sumé, los multipliqué. Voy a factorizar. Voy a sacar como factor común el menos 2. Y la x también. Porque está aquí y está acá también. Menos 2x cuadrada entre menos 2x me queda x cosecante cuadrada de 2x. Menos 2x entre menos 2x me quedaría más, menos entre menos más, la cotangente de 2x. Entre x. Puedo dejar, bueno, puedo dejarlo así, o puedo inclusive aquí dividir x entre x cuarta. Me quedaría menos 2 por x cosecante cuadrada de 2x más cotangente de 2x entre x cúbica. Dividiendo esta x entre esta x cuarta. Y ese sería el resultado. Entonces, fijan, sigue siendo lo anterior. Nada más que ahora con funciones trigonométricas de las cuales sí tengo fórmula. Por eso insistía yo tanto en las algebraicas, que aprendían las algebraicas. Y les digo, y sí me preocupa, no mucho, porque sí puedo dormir, no van a creer que no puedo dormir, pero sí me preocupa que no vernos en quinto y que sí vayan pues mínimo sabiendo derivar más o menos, que se puedan defender. Eso sí es importante. Que lleguen a otro semestre y no se sientan así como, ching, ¿de qué está hablando el maestro, no? Porque se siente bien feo. Yo ya lo sentí, pues, ya lo sentí, sí se siente feo que voltees y todos tus compañeros sepan y tú así como, ching, no sé ni de qué están hablando, ¿no? Es una impotencia y se siente feo. Muy bien, faltan 5 minutos, creo que ya es suficiente. Mañana tengo clase a las 7. Yo espero que los mismos 16 que estén ahorita estén mañana a las 7. La invitación está abierta, ¿eh? La invitación siempre está abierta para que vengan y para que aprovechen el curso. Yo sigo en la misma postura, más allá de la calificación, lo que te vas a llevar del curso. Si no te quieres llevar nada, bien respetable. Si quieres llevarte algo con lo que te defiendas, aquí está. Ya están los videos, estuve ordenando los videos de las clases el fin de semana pasado, y ahí está el curso en video, todas las clases. Bueno, una o dos que no grabé, pero ahí están los videos de álgebra, lo de cálculo, ahí están. Así que si una me preguntan, ¿qué hiciste con el 26? Octavio, ahí están los videos, ahí están todos, ahí se pueden dar cuenta si trabajamos o no. De lo que no sé si, yo supongo que no, que en el video se pueda ver, pues no, quiénes asistieron o no. Que se pudiera grabar como la lista de participantes, pero no creo. Muy bien, mañana lo que vamos a hacer en la mañana, a ver si los motivo para que vengan, vamos a ver cómo voy a derivar yo seno, coseno, tangente o cotangente cuando su exponente no es un 1. ¿Qué pasa si en vez de tener seno de 3x tengo seno cúbico de 3x o seno a la 1/2 de 3x? Esas no me sirven. Necesito regresarme otra vez a las algebraicas para ver qué voy a hacer. O sea, lo único que me falta explicar serían esas dos fórmulas que me hacen falta y decirles cómo se deriva cuando el exponente de la función trigonométrica es diferente de 1. Y eso lo vamos a hacer mañana. Prácticamente mañana miércoles, entre miércoles y jueves, vamos a terminar de ver las funciones trigonométricas directas y vamos a evaluar seguramente un primer examen parcial a más tardar el siguiente martes, que abarque los dos temas finales de algebraicas, que fue el producto de dos funciones, el cociente de dos funciones y las raíces, más este tema de funciones trigonométricas directas, para hacer el primer parcial del tercer periodo.
y ya cuando programen el final, hacemos el segundo parcial para sacar su calificación del periodo y del semestre. Muy bien, creo que ya hablé demasiado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? ¿Alguna observación? No, profe, de mi parte no. Pues, todo bien, profe, nada más que Vale. vamos a entonces como a empezar lo que aprendimos de cálculo con trigonometría. Sí, sí, es que sí se encadena pues todo. Yo sí estoy dispuesto a regresarme y ustedes lo han visto, o sea, todo lo que sea necesario regresarme, me regreso para tratar de que se comprenda pues bien. Pero también ustedes tienen trabajo, o sea, no cierren su cuaderno y lo abran pues mañana, porque así es bien difícil, es bien difícil. O sea, si no te cuesta trabajo, pues sí, no hay problema, pues ábrelo hasta mañana o pasado mañana, ¿no? Pues si te cuesta trabajo, de repente sí, conviene. Tampoco hay que estudiar de todo el día, 20 minutos, media hora, cuando mucho. Ay, mira, aquí hizo esto, aquí hizo esto. Y déjame agarrar el manual y seguramente hay ejercicios. Si voy a hacer uno o dos, mañana le pregunto, oye, profe, el ejercicio número 15 del manual, yo lo hice, o me lo puede explicar porque no sé ni cómo empezarlo. La idea sería así como que fuera más fluido, ¿no? Esa parte. Muy bien. Nos vemos mañana. Anímense, levántense temprano mañana. Y si Dios quiere, por aquí los esperamos. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente, cuídate. Nos vemos, Dale, profe. Profe. dale. Que estén bien. Nos vemos.